Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Todas las personas hoy aquí presentes. Mi nombre es Alicia Jiménez Elizondo. Yo trabajo en el Centro Carta de la Tierra, Educación para el Desarrollo Sostenible y Carta de la Tierra Internacional. Aquí les muestro una imagen de dónde estoy yo ahorita localizada. Es en el campus de la Universidad para la Paz en Costa Rica, en la provincia de San José. Entonces es un gusto estar desde aquí con ustedes una tarde soleada muy bonita. Bueno, este seminario de hoy es parte de una serie que llamamos Educación para el Desarrollo Sostenible en la práctica, consejos o tips para educadores. Esta está organizada como parte de nuestra cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra y también una red UniTwin, que es una red de cátedras UNESCO a la cual pertenecemos, que es de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Transformación Social. En esta edición estamos muy contentos de unir fuerzas también con la oficina de UNESCO Santiago. Entonces es un placer estar acá con ustedes. Este es el tercer seminario de esta serie que hacemos normalmente 4 veces al año, 2 veces en español y 2 veces en inglés. Así que pueden encontrar las grabaciones en el canal de YouTube de la Carta de la Tierra. Ahora en el chat les compartiré el enlace para que puedan encontrarlas. Ahora, en este seminario vamos a ahondar sobre un tema interesante que es la recomendación de UNESCO sobre educación para la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible y cuáles son sus implicaciones. Esta es una recomendación que surgió en el año 1974 y luego fue revisada y contextualizada con un proceso desde el 2021 al 2023. Entonces hoy vamos a ahondar sobre esto, pero antes yo quisiera saber aquí en el público quiénes conocen de esta recomendación. Entonces vamos a aquí lanzarles una, una, una encuestita. Entonces, si la pueden ver en su pantalla, quienes conocen de la recomendación de 1974 y si la conocen, pueden ver la segunda pregunta, si la han usado. Entonces, vamos a dar un minutito para ver. Ya veo que están usando aquí el chat, está excelente. Ahí se pueden también ir presentando. Ahí vemos personas, vamos a ver. Son muchas personas, ¿verdad? Que se están viendo hoy desde México. Vemos desde Venezuela, Perú, Eloísa Treyes, Nila también desde Venezuela. Tenemos desde Argentina, desde Costa Rica, muchas personas de México. Un gran gusto. Bueno, aquí pueden ver el chat República Dominicana. Los en Chile, Los Ángeles de Chile, muy bien, Ecuador, Colombia, de la red PEA también, que es de las Escuelas Asociadas de UNESCO, Puerto Rico, Michoacán, así que excelente. Bueno, creo que muchas personas ya han compartido. Vamos a terminar. Ya no veo a nadie más compartiendo, entonces, bueno, ahí están algunas personas. Eh, entonces, voy a copiarles acá a todos el enlace de canal de YouTube por si quieren ver las grabaciones y vamos a grabar, esto lo estamos grabando y vamos a ponerlo ahí. Bueno, vamos a compartir acá los resultados, si lo pueden ver. Pues hay una mayoría de personas que no conocen, ¿verdad? Un 67% que no la conocen, pero hay un buen número de personas que sí la conoce y hay un 22%, bueno, 19 personas que la han usado y pues la mayoría no la ha usado. Bueno, entonces
para todos a los que estamos ahora interesados en conocer más de esta recomendación, vamos a escuchar sobre esta con dos panelistas de lujo que tenemos hoy aquí. Nos acompañan hoy Cristian Bravo, que él es de Chile, es el coordinador regional de los programas de educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía mundial de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, que está en Santiago de Chile. Esto es del 2019 hasta la fecha. También es coordinador regional de la Red Regional de Educación para la Ciudadanía Mundial, UNESCO APSEI, y de la Red Regional de la EDS 2030. Y está, bueno, en varios representantes de diferentes grupos de trabajo en la UNESCO sobre juventudes, resiliencia y cambio climático. En fin, Cristian es una persona muy, muy ocupada, como podemos ver. Así que muchas gracias, Cristian, por estar acá. Y también tenemos a Miriam Vilela, que ella es brasileña, pero que está aquí en Costa Rica. Estamos en la misma oficina hoy. Ella es la directora ejecutiva de la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional y del Centro de Educación para el Desarrollo Sostenible, Centro Carta de la Tierra, DDS. Y desde el 2012 ella coordina la Cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra. Y entre muchas designaciones, también Miriam fue invitada a participar en el proceso de la revisión de la recomendación de 1974, lo que vamos, el tema de hoy, desarrollando una de las notas técnicas que informó este proceso. Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar, vamos a hacer un diálogo con Miriam, con Cristian y con ustedes. Entonces, ustedes pueden ir, si tienen algunas preguntas, pueden ir poniéndolas ahí hay un lugar que dice Q y A, o sea, en lugar de preguntas, para que las vayan poniendo ahí para que sea más fácil localizarlas. Y ya tendremos un espacio, luego de oírlos a ellos, a Cristian y a Miriam, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, Cristian, iniciamos contigo. ¿Puedes mencionarnos qué es la recomendación de 1974, cómo la usaron los ministerios de educación y cuál es este enfoque que tiene la recomendación desde el 2023, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios, conceptos y temas que se incluyeron en esta revisión? Ujú. Muchas gracias, Alicia. Primero déjame sumarme a los saludos también y al agradecimiento a la Carta de de la Tierra por estar juntos en este primer webinario para informar sobre la recomendación y también a todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares de América Latina y el Caribe. Para ir respondiendo a tu pregunta, voy a compartir una presentación porque creo que siempre es más fácil, ¿cierto? Desde lo visual, poder tener más claridad sobre la recomendación y contarles un poco sobre la historia que tiene la recomendación del 74 y la nueva recomendación que hemos adoptado en 2023 que actualiza ciertos conceptos clave. Entonces, primero quería compartirles esto de acá que ven en su pantalla, que es la portada de la recomendación original de 1974. Esta recomendación, como su nombre lo dice, busca recomendar, orientar cómo debiera ser la educación, el propósito de la educación en los diferentes países, ¿cierto? Para poder construir la paz en la mente de las personas, que como ustedes saben es, digamos, nuestro mandato desde la UNESCO. Y tiene una historia bien particular, ¿no? Se asocia mucho y se alimentó mucho de lo que fue el proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En donde a partir de las horribles vulneraciones de derechos, ¿cierto? Que vimos en el mundo, surge esta necesidad de poder promover una educación que construyera la paz y que generara ciertos estándares también para que los países lo pudieran integrar en sus sistemas educativos. Entre el 60 y el 66, tanto Naciones Unidas como diferentes expertos del ámbito de la educación señalaron a la UNESCO la necesidad de crear estándares en educación en derechos humanos, entendimiento internacional, interculturalidad, en el fondo una educación que nos permitiera entendernos como seres humanos en este planeta, ¿no? Y entre el año 1972 y 74 entonces, a partir de un comité de expertos gubernamentales, se creó esta recomendación y fue adoptada por una amplia mayoría. ¿Qué es, digamos, para mí el foco central de la recomendación? El primero es que busca que los estados, ¿cierto?, puedan promover en sus políticas educativas esta perspectiva mundial y el compromiso con la solidaridad internacional, pero también algo que no es menor, que es que entrega ciertos conceptos o lineamientos que permite pensar la educación como un bien común, ¿cierto? Que es algo que
muchas veces pasamos por alto, la educación no es solamente desarrollar capacidades y conocimientos, tiene que ver también con la manera en que nos relacionamos como personas en este mundo. Y ahí, a partir del tiempo, como ustedes ya habrán visto, del 74 al 2025 hay muchos años de por medio y pasaron muchas transformaciones en las agendas internacionales. La primera, diría yo, y que fue más clave, es la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en particular del ODS 4 de Educación de Calidad, que tiene una meta, la 4.7, que habla sobre educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, ¿no? Esta meta recoge el mismo germen que originó la recomendación del 74. Por un lado, lograr que la educación pueda tener el pleno potencial para transformar, digamos, nuestra sociedad, pero también que hasta el día de hoy seguimos viendo que aumentan la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia en nuestras sociedades, y la educación debiera ser aquella herramienta, ¿cierto?, que nos permita abrir y preparar a las personas y a las comunidades para adaptarse y responder a estos desafíos, ¿no? Esta agenda, en particularmente la 4.7, promueve una visión humanista de la educación y en ese sentido, la recomendación se convirtió en un vehículo, ¿cierto?, a través de su contenido para poder implementar los objetivos de esta meta. Esto que ven acá en su pantalla es un gráfico que nosotros hicimos a partir de los resultados del informe del Monitoreo Global de la Educación del año 2019, en donde en un tramo de reporte de la recomendación, ¿cierto?, vimos en qué medida cada región del mundo estaba integrando los principios y conceptos de la recomendación, no solamente en los planes de estudio, sino también en la formación de docentes y en las políticas y en los marcos educativos. Y acá podrán ver que en el caso de América Latina y el Caribe, se reflejan parcialmente en muchos casos porque gran parte de la tradición educativa de América Latina, las pedagogías críticas, ¿cierto?, la pedagogía de la pregunta, la pedagogía también del oprimido, tiene que ver con estos principios claves que promueve la recomendación del 74. Y en ese sentido, algo que olvidé mencionar, pero que es muy importante, es que la recomendación cada 4 años, ¿cierto?, genera un proceso de reporte con los Estados miembros, en donde cada Estado miembro iba reportando cómo sus sistemas educativos se alinean con estas temáticas que traía la recomendación del 74. Entonces, de ahí tenemos esta información y es lo que nos ha permitido hasta, mientras estuvo en implementación, ¿cierto?, tener una mayor calidad de información para el monitoreo del ODS 4 de educación de calidad. Ante ese contexto, ¿cierto? Y también la erupción de, por ejemplo, la cumbre para transformar la educación que convocó el secretario general y el informe de Reimaginar juntos nuestros futuros de la educación, ¿cierto? Que es de la Comisión de Futuros de la Educación que salió en 2021, nos dimos cuenta que era necesario mirar nuevamente esta recomendación. Fue una solicitud que se le hizo a la UNESCO por parte de los Estados miembros porque estamos en un contexto en donde no es suficiente hablar sobre derechos humanos, ¿cierto? Y entendimiento internacional, sino que tenemos, por ejemplo, temas como educación para la ciudadanía mundial, educación para el desarrollo sostenible, educación cultural y artística, entre muchos más, que estaban quedando fuera como conceptos de este instrumento y por lo tanto era muy importante poder actualizarlo, ¿no? Y en ese sentido, fue un proceso que tomó prácticamente 2 años. En noviembre de 2021 se le pidió a la UNESCO poder revisar esta recomendación para integrar todas estas diferentes miradas. El primer semestre de 2022 hicimos una serie de consultas técnicas en todas las regiones del mundo. A mí me tocó dirigir la consulta para América Latina y el Caribe, así que les puedo decir que hubo una gran presencia de cátedras de la UNESCO, organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave que levantaron cómo debiera ser esta educación y cómo debiera actualizarse la recomendación para incluir estas nuevas tendencias. Luego, a partir de eso, se preparó un borrador para los Estados miembros, ¿cierto?, que son el cuerpo de gobernanza de la UNESCO, y se estableció un cuerpo de trabajo internacional, ¿no? Y a partir de eso, con diferentes expertos y técnicos, se elaboró un borrador que fue el que se compartió a los Estados miembros para su revisión en un sistema que es clásico de Naciones Unidas, en donde a los países se les pide definir una persona que sea experta, por ejemplo, en instrumentos legales de la educación y una persona que sea experta en los ámbitos más técnicos de la educación. Y estas duplas revisaron también durante mediados de 2023 toda esta información y finalmente se llegó al contenido final, que es el que se aprobó ampliamente en noviembre de 2023. Entonces, como verán, este proceso fue un proceso muy participativo que incluyó a muchos actores clave que buscaba precisamente avanzar en el entendimiento de que el día de hoy la paz es mucho más allá que la ausencia de un conflicto, ¿no? La paz es una mirada integral sobre el bienestar social
y por lo tanto requiere también modificar la manera en que se entiende la paz y cómo lograrla a través de la educación, entendiendo que la consecución y mantenimiento de la paz es ahora un proceso continuo. No es solamente, como les decía, que no existe una guerra o un conflicto, sino que se brinde el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y a partir de esto entonces, de esta recomendación, estamos nosotros ahora apoyando, generando documentos de apoyo a su implementación. Estamos recién empezando a diseminarla en diferentes espacios y quería compartir con ustedes también, a partir de la pregunta que nos hizo Alicia al principio, cuáles son aquellos principios que tiene esta recomendación, que pueden ver acá, ¿cierto? Al menos a la derecha de mi pantalla, que son, digamos, los principios que se establecieron en este proceso participativo. Muchos relacionados con una educación basada en derechos humanos, que sea accesible y de buena calidad, una educación no discriminatoria, que inculque la ética del cuidado, que se enmarque en una perspectiva internacional, que promueva el diálogo intercultural, y en donde además todos estos temas que ustedes ven en esta araña en su pantalla son aquellos que nosotros debiéramos promover con tendencias emergentes, por ejemplo, como la alfabetización mediática internacional, el empoderamiento de los actores educativos, la resiliencia frente al cambio climático. Son muchos los temas que incluyen, así que por eso para nosotros es tan importante poder definirla y difundirla en espacios de este como estos espacios de conversación con ustedes. Eso, Alicia, tratando de responder muy ampliamente todas las preguntas que tú me Ujú. hiciste. Excelente, Cristian, y nos queda muy claro, especialmente con estas, las imágenes, y lo dijiste creo que de forma muy contundente, clara. Y bueno, Miriam, no sé si quieres compartir algunas reflexiones sobre lo que acaba de mencionar Cristian y sobre lo que es esta recomendación, Mm. sí, esta resolución. ¿Algún Sí, comentario? muchas gracias. Gracias Alicia, gracias a Cristian y a todos y todas que nos acompañan hoy de diferentes países. Me imagino que si ustedes están aquí es porque de alguna manera trabajan o están interesados en el ámbito de la educación, sea trabajan desde el contexto de universidad o en escuelas o en los gobiernos o en educación no formal. Entonces quiero agradecer a la presencia y el interés de todos y todas que nos acompañan aquí. Y Cristian, gracias por compartir lo importante que fue el proceso participativo de revisión de la recomendación de 1974 para esa actualización que tenemos actualmente. Yo pude acompañar ese proceso de revisión de cerca entre el 2022 y 2023 y, y creo que ahora lo que tenemos es un instrumento muy rico que nos sirve a todos para el momento actual que tenemos. Brevemente, les voy a compartir solo tres breves eh, PowerPoints o slides. Una es que esa recomendación siento que nos ayuda a a, a revisitar cuál es el papel de la educación en el siglo XXI, eh, para qué sirve y cómo abordar los procesos de educación, eh, considerando que hubo inúmeros instrumentos que se desarrollaron eh, en- a lo largo de los últimos 40 años, especialmente a lo largo de los últimos 20 años, pero que la recomendación de 1974 fue desarrollada para un contexto en específico. Yo quisiera destacar que de la lista que Christian nos compartió son 14 principios rectores, o sea, esa recomendación ahora nos brinda 14 principios rectores y 12 competencias, y muchas de esas 12 competencias ya se encuentran en otros instrumentos de la UNESCO, lo que es interesante aquí recalcar, pero es como que abarca un poco de todo, es un popurrí, ¿verdad? Dentro de esa nueva recomendación. Y dentro de los 14 principios, yo destaco estos que tienen mucho que ver con el trabajo que nosotros desarrollamos aquí desde la Carta a la Tierra, que es el punto D o el cuarto principio rector que indica la importancia de promover una ética del cuidado y de la solidaridad. Y ya el último punto, en cuanto a los principios rectores dentro de esa nueva recomendación o la nueva versión de la recomendación, afirma o recalca la importancia de cultivar una ética de ciudadanía global y responsabilidad compartida.
Destaco isso porque, obviamente, são 14 pontos ou princípios rectores e nós outros vemos desde o ponto de vista do trabalho que venimos fazendo com nossa cátedra UNESCO, é que o hecho de cultivar uma ética del cuidado, uma ética para a cidadania global e responsabilidade compartida, permeia a diferentes agendas de la UNESCO, seja esta de la recomendação, ou educação para a sustentabilidade ou cidadania planetária. E vemos a Carta da Terra como uma brújula ética, um instrumento útil a ser utilizado justamente para mover, digamos, esse princípio rector à la prática. Tanto como uma brújula, serve tanto como uma brújula ética, assim como um fundamento ético com uma visão abrangente, ¿verdad? Ampla sobre o que significa a ética de cuidado, ou um princípio, uma visão de cidadania planetária. E essa recomendação atualmente nos invita a pensar que significa, que poderia significar essa recomendação em diferentes contextos, não? Para um diretor, uma diretora de um centro educativo, que significa o como um docente pode trabalhar agora com essa recomendação, mesmo el estudiantes tomá-la em suas mãos e tratar de pô-la em seus contextos, como aqueles que desenvolvem planos de estudo e aqueles que trabalham em LLs, é lifelong learning, não? Aprendizagem ao longo da vida, porque também aqui essa recomendação não está limitada à educação simplesmente educação formal, pero a todos os diferentes contextos de educação. Pero a nós o que nos interessa também é ver como o que significa essa nova recomendação para aqueles que, por exemplo, trabalham já desde há anos no âmbito de la educação para o desenvolvimento sustenible, ou la educação ambiental, ou la educação para a cidadania global, ou mesmo la educação de qualidade. Então, termino aqui com essa invitação, desde logo, para pensar que essa recomendação se vincula, ou tem uma grande e importante sinergia entre com esses diferentes outros âmbitos ou agendas de educação. Aqui dejo por el momento. Muchas gracias, Miriam, también por ampliarnos también sobre de a qué papel, ¿verdad? Puede cumplir esta recomendación y cuáles pueden ser esos principios, ¿verdad? Cómo puede entrar a estos principios y las competencias. Y bueno, y esto nos da pie para una siguiente pregunta para Cristian, ¿verdad? ¿Cómo convertir esta recomendación a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo se puede instrumentalizar esta herramienta para ser usada por ministerios de educación, por educadores? Aquí creo que tenemos a muchos y muchas educadores acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Muchas gracias, Alicia. Mientras cargo la parte de mi presentación, quiero decirles también que eh, Miriam está siendo, digamos, bastante humilde, pero fue una de las personas expertas que nos acompañó y nos ayudó haciendo todos los documentos de antecedentes de la recomendación. Como yo les mencionaba antes en mi presentación, hubo un proceso en que levantamos una serie de insumos técnicos con personas expertas y mi Miriam fue una de las personas que nos apoyó en entender la contribución, ¿cierto?, de una mirada desde la educación para el desarrollo sostenible, así como también el Centro Asia-Pacífico para el Entendimiento Internacional contribuyó con esta mirada de interculturalidad, de entendimiento para la paz y de ciudadanía mundial, así que no quería dejar la oportunidad también de mencionar aquello. Ahora, con respecto a los usos, como ya nos adelantaba Miriam, esta recomendación es bastante flexible, ¿no? Digamos, es sin duda una hoja de ruta, digamos, que nos permite hacer ciertos cambios, pero la invitación, no solamente a los Estados miembros, sino a los diferentes actores del sistema educativo, es que lo puedan ocupar, por ejemplo, como un llamado a la acción, ¿no? Esta recomendación, a diferencia de otros documentos de la UNESCO, contiene un glosario con qué entendemos desde la UNESCO por educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía mundial, educación para los derechos humanos. Entonces, es un muy buen material para condensar todo lo que son las miradas de la educación de calidad, como mencionaba Miriam, desde la UNESCO, para que diferentes actores lo puedan ocupar. Así que ahí hay un uso muy concreto que le podemos dar a esta recomendación, incluso más allá de los ministerios de educación. Puede ser también una herramienta de promoción. Esta recomendación incluye, por ejemplo, diferentes cambios y estructuras para el diseño, implementación y monitoreo de las políticas que
pueden ser fácilmente traducibles a los contextos nacionales, entendiendo por sin duda que en un ejercicio de soberanía son los Estados miembros los que permiten decidir cómo se hacen estos cambios, en qué medida y con qué progresividad, ¿no? Pero la recomendación nos permite instalar esa conversación sobre cuáles son aquellos valores y principios sobre los que se debiera fundar una educación transformadora y también nos permite medir los progresos. Yo les adelantaba que la recomendación tiene un mecanismo de monitoreo y reporte que se pide a los Estados miembros cada 4 años, que nos permite armar los reportes del avance de la educación, pero también nos permite ver en qué medida los países están integrando estos contenidos y estos abordajes en las políticas públicas y también en los sistemas de, por ejemplo, monitoreo, la elaboración de textos. Es, digamos, ahí una oportunidad para que podamos también, no solamente desde los estados, sino también desde la sociedad civil, generar un proceso de acompañamiento y continuo monitoreo, ¿cierto?, de lo que está pasando a nivel de políticas públicas. Y algo también que trae la recomendación es que tiene una mirada de necesidades del sistema en su totalidad, como ven en este gráfico acá, y también de todas aquellas modalidades del aprendizaje. Entonces, esta recomendación se puede ocupar, como decía Miriam, en una enseñanza a lo largo de toda la vida. No es solamente educación inicial, sino que se expande hasta la educación superior, la investigación y también, ¿cierto?, la manera en que trabajamos incluso la educación formal y la educación informal. Entonces, es una gran oportunidad para poder enfocarnos en aquello desde el desarrollo de políticas, mecanismos de gobernanza, los diferentes planes de estudio y las propuestas didácticas y pedagógicas que estamos desarrollando, como al mismo tiempo pensar en mecanismos de evaluación más inclusivos, en materia de recursos de enseñanza, en cómo son las escuelas y los diferentes entornos de aprendizaje en donde se está generando esto y sobre todo en el rol clave que tiene él y la docente en la consecución de estos objetivos. Entonces, esta recomendación también permite identificar puntos de perfeccionamiento para el desarrollo docente, tanto antes del servicio como también mientras están trabajando. Y enfocándolo un poco más en lo de los ministerios de educación, que es la pregunta de Alicia, ¿cierto? Hay algunas recomendaciones que se pueden hacer desde ya, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, del profesorado, esto nos permite impartir una educación enfocada en lo que nosotros llamamos educación para la ciudadanía mundial o el desarrollo sostenible. En el fondo, esta educación que permite, ¿cierto?, transformar la sociedad en la que vivimos, permite también, a través de lo que indica, ¿cierto?, abogar por mejores oportunidades de perfeccionamiento docente y dar un marco para autoevaluar también las prácticas docentes, ¿no? Poder saber en qué estado estamos, qué tan familiarizado estoy con estos conceptos y cómo los estoy llevando a mi práctica pedagógica. En el caso de las escuelas nos permite formular políticas, ¿cierto? Generar espacios de participación en las comunidades educativas y concebir también iniciativas educativas que sean innovadoras, ¿cierto? Con participación de todos los actores de la escuela. Y para aquellos que están formulando políticas, ¿cierto? Puede ser un punto de inspiración, un punto de definiciones que permita avanzar las políticas y sobre todo generar una mayor priorización de la educación para la paz y los derechos humanos, el desarrollo sostenible de la ciudadanía dentro de los procesos políticos nacionales. Pero como les decía, esto se enfoca mucho más también a otros actores del sistema educativo. Por ejemplo, a nivel de estudiantes, es también una hoja de ruta para elaborar proyectos de vinculación entre la escuela y la comunidad, ¿cierto? Una educación que vaya más allá de las aulas y permite también, ¿cierto?, empoderar a estos estudiantes para que exijan cada vez una educación de mayor calidad sobre los temas que necesitan con la multicrisis planetaria en la que estamos, sobre cambio climático, por ejemplo, resiliencia, alfabetización mediática e informacional, ¿cierto? O sea, hay ahí un montón, un pool de oportunidades que es súper bueno tener identificado también como estudiante. Y en el caso de padres, madres, apoderados, tutores también, ¿no? Esto nos permite entender qué tipo de educación están teniendo los y las estudiantes, ¿cierto? Y desde ahí poder actuar y abogar por su mayor inclusión y presencia en las propuestas educativas. Y también desde la sociedad civil y la investigación, por ejemplo, hay oportunidades. Permite elaborar matrices de monitoreo, permite generar programas de reformas educativas, generar informes sombra, por ejemplo, a diferentes mecanismos y programas que tienen los diferentes países que están dentro de lo que es la recomendación y a partir de eso poder avanzar de manera mejor y más sostenida en su implementación a nivel nacional. Eso, me quedo por ahí nuevamente. Perdón. Muchas gracias, Cristian. Bueno, has dicho mucho. Yo, de hecho, ya tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a esperar para escuchar también a Miriam. Eh,
Miren, que puedes también tener algunas ideas, ¿verdad? De cómo convertir esta recomendación a la práctica. Y también me gustaría preguntar y escuchar de tu parte, ¿cuáles oportunidades y desafíos ves en la implementación de esta recomendación? Porque estamos oyendo que es magnífica, ¿verdad? Y bueno, a mí en realidad cuando la he leído me parece un texto muy, muy enriquecido. Entonces, pero ¿cuáles son esas oportunidades y cuáles desafíos? ¿Y cómo dialoga esta recomendación que está revisada con distintas agendas educativas internacionales que sabemos que hay varias, especialmente en el ámbito de sostenibilidad, paz, ciudadanía global? Ok. Ujú. Gracias, Alicia y Cristian también. Yo quisiera empezar haciendo hincapié en lo que pienso es algo, un aporte importante que esa recomendación nos da. Primeiro, são três pontos que quero rapidamente destacar antes de entrar en el tema de desafíos. Una es que la recomendación realmente es única en el sentido que nos brinda un enfoque integral, una visión integral. Se trae toda esa preocupación, el ámbito, contexto de buscar educación para la paz, derechos humanos, desarrollo sostenible, aún el tema de educación para cambio climático, es decir, essa recomendação nos ajuda como se fuera um paraguas e nos brinda essa visão e enfoque integral. Esse é o número um. Dois, que creio que é um aporte também relacionado com isso, essa recomendação nasce uma clara conexão, poderíamos dizer interconexão de múltiples temas atuales. E nesse sentido, a recomendação enfatiza a importância de fomentar cidadania planetária, cidadania global e também o desenvolvimento sustentável como eje central de esta recomendação. E o último ponto, 3, que tem muito que ver com o que mencionei anteriormente, que para mim é algo único, ¿verdad? É uma recomendação que dentro de los 14 princípios orientadores ou princípios rectores que estabelece y los 12, creo que son 12 competencias en áreas de acción, ella enfatiza ese tema de buscar desarrollar competencias de pensamiento crítico, comprensión intercultural, el cuidado con el medio ambiente y empatía, y esa ética del cuidado, una vez más, ¿verdad? Entonces quisiera enfatizar eso porque tiene esa particularidad de servir como un paraguas, como un instrumento que integra diferentes, diría yo, visiones o abordajes de la educación. En cuanto a los desafíos, permítame compartir lo que veo un poco como desafíos y oportunidades, aunque lo que acabo de mencionar ya se mencionó, ya creo que de ahí ya pueden ver las oportunidades, que es un instrumento que integra. Voy a compartir aquí la pantalla para que puedan visualizar un poco el tema de desafío, ¿ok? Primeiro desafio que visualizo é o que estamos fazendo hoje, é assegurar a conscientização que pessoas de todo o mundo conozcam que existe esse instrumento, que está aí esse instrumento. Então, são, primeiro, governos, mas também universidades, escolas, pessoas que trabalham no âmbito de educação formal ou não formal, ou mesmo informal, museus, por exemplo. O sea, esse desafio de dar a conhecer que esse instrumento existe já é um desafio grande, porque como vimos anteriormente com a pergunta que a Alicia hizo al inicio de la pequena encuesta que hicimos, mais de 65% do grupo que está aqui hoje desconhecia a recomendação de 1974. E também mais de 65%, por lo tanto, não a usava. E creio que apesar de eso, son personas que tal vez contribuían a la recomendación aún sin saber, y creo que por una cuestión de desconocimiento. Entonces, creo que la concientización es un desafío que hay que abordar, que es un tema de comunicación y dar a conocer, sensibilizar. El segundo tiene que ver con esa brecha que normalmente existe entre las políticas
que se desarrollan siempre en el ámbito internacional, ¿verdad? Agendas o políticas educativas internacionales en el ámbito de UNESCO, de Naciones Unidas, y pasar de ahí a agendas nacionales, ¿verdad? Políticas, o sea, una estrategia nacional, una política nacional de educación, o sea, aterrizar eso a nivel nacional ya es algo importante, y luego cómo traer todo eso al aula, ¿verdad? Entonces, cerrar esa brecha entre lo que ocurre a nivel de acuerdos internacionales, un instrumento tan importante como este, y lo que pasa en el aula, y visualizar el papel tan importante de los docentes como base y motor de esa pirámide, si podríamos decir así, que realmente mueve y trae esto al aula. O sea, cómo fortalecer, visualizar que uno de los puntos centrales es fortalecer la capacidad de los docentes como motor principal para mover esto dentro de los procesos de educación. Entonces, aquí un desafío es que yo veo desde un punto de vista, sea de gobierno, sea de instituciones que trabajan en el tema de educación, es asegurar que las condiciones necesarias se brinden para que las escuelas, los docentes, los estudiantes o aprendices realmente conozcan y puedan llevarla a un proceso de implementación, incluyendo las personas que trabajan en educación no formal. Aquí quisiera destacar algunos, creo que 3 o 4 desafíos. El primero es que los gobiernos la conozcan, realmente la tomen en serio, y visualizo eso como de una manera que, por ejemplo, incorpore la recomendación en los programas nacionales o estrategias o políticas nacionales de educación. O sea, incorporar esa recomendación ahí, que destinen recursos financieros, que los gobiernos puedan establecer realmente mecanismos de implementación y monitoreo. Ahora, una cosa interesante es que ese instrumento, o sea, la recomendación, nos sirve como un instrumento también para monitorear la implementación del ODS 4.7. Entonces, aquí es, creo que también un valor agregado, digamos, que esa nueva recomendación nos trae. Que los gobiernos puedan realmente fomentar alianzas externas, es decir, entre un gobierno y otro gobierno, entre un país y otro gobierno y otro país, pero también alianzas internas dentro del país, es decir, ese reconocimiento que hay diferentes actores, no solamente actores gubernamentales, pero diferentes actores que pueden estar conscientes de la existencia de ese importante instrumento, que puedan contribuir al proceso tanto de implementación o un desarrollo de una política nacional o estrategia nacional, como en el proceso también de mecanismos de implementación y monitoreo. O sea, no necesariamente tiene que estar solamente en las manos del gobierno. El número 2 tiene que ver cómo involucrar actores no gubernamentales. Y actores gubernamentales, visualizamos aquí escuelas, universidades, diferentes cátedras UNESCO que ya cumplen un papel importante, fundaciones, ONGs que trabajan en el ámbito de educación, o sea, asegurar cómo tener ese proceso que a nivel nacional o internacional es un proceso para dar a conocer y involucrar, empoderar, ¿verdad?, esos diferentes actores no gubernamentales para que abracen esa recomendación como un instrumento útil para el trabajo que ya hacen, tal vez. Y que también actores no gubernamentales puedan involucrarse en procesos de investigación, monitoreo y evaluación, como mencioné anteriormente. 2 últimos puntos en cuanto a ese tema de desafíos que veo que es, ya mencioné anteriormente, es para que esa recomendación realmente se lleve a la práctica, será necesario buscar maneras de fortalecer las capacidades de los docentes y instituciones de enseñanza para que conozcan, para que sepan cómo se mastica eso, cómo se incorpora eso a sus contextos de educación. Y por último es un desafío es cómo podemos vencer la fragmentación de diferentes políticas y agendas educativas y usar
essa recomendação realmente como um instrumento que nos ajuda a encontrar puentes, visualizar ou visibilizar as sinergias entre diferentes agendas e prioridades educativas. Oportunidades que veo nesse sentido. Primeiro, creio que esta recomendação, com su nuevo, su nuevo abordaje, amplía todo lo que nosotros ya conocemos como los conocimientos, habilidades y valores necesarios para la educación del siglo XXI y nos ayuda a ver realmente cuál es el propósito mayor, superior de la educación, como dije yo al inicio, nos ayuda a pensar para qué estamos educando y cómo podemos educar. Y creo que es una gran oportunidad de ver que dentro de diferentes agendas de educación de la UNESCO, muchos de esos propósitos, conocimientos, habilidades, valores, que son las competencias, son de una manera u otra parecidos ou similares. Uma vez mais, a oportunidade que veo com esse instrumento é que nos brinda essa visão, esse abordagem integral e que nos sirve como instrumento jurídico internacional, que aqui creio que, talvez Cristian me pode corrigir, se a lo que bem entendo, as diferentes outras agendas de UNESCO, de educação, não têm esse papel de instrumento jurídico internacional como tem agora esta recomendación. Entonces, aquí creo que nos debería traernos juntos debajo de ese paraguas y desarrollar diferentes maneras de colaborar para traerlo a la práctica. Alicia nos preguntó cómo dialoga, cómo se relaciona esta recomendación con otras agendas de UNESCO, ¿verdad? Creo que es importante porque creo que ya diferentes actores ya trabajan con alguna agenda. Y creo que lo más importante aquí es si nos damos todos la tarea de buscar esas sinergias y puentes. Entonces, bueno, aquí es la portada, digamos, del documento que la UNESCO desarrolló, que da a conocer de manera, creo que simplificada, sobre esta recomendación, cómo ella dialoga con, por ejemplo, los dos últimos foros de la UNESCO en cuanto a educación transformadora, o ese que era el de hace 10 años, que tenía mucho que ver con el ODS 4.7, educación de calidad, y obviamente trayendo los ODS ahí. Como esta agenda, esa nueva recomendación no es algo completamente aparte de, pero más que todo ayuda a construir el camino para implementar esos instrumentos que ya estaban ahí antes. Esa es por al menos la manera que veo yo. Otro es la hoja de ruta de educación para el desarrollo sostenible para 2030, ¿verdad? Que es un instrumento que la UNESCO ha venido promoviendo desde que se lanzó la década de educación para el desarrollo sostenible en el 2005, después 2014, y en diferentes momentos la UNESCO ha venido ampliando, tal vez puliendo esas diferentes maneras de ver cómo incorporar la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, yo hago ese llamado a mí misma, que vengo trabajando en ese ámbito, y tal vez una invitación a todos de cómo encontrar esos puentes con esas diferentes agendas. Aquí conocemos también ya desde hace algunos 3 o 4 años de manera más fuerte, la UNESCO ha venido promoviendo la Alianza para una educación verde, the Greening of Education Partnership, como también dentro de la recomendación esta puede estar reflejada ahí. Y por último, el informe de los futuros de la educación, que lo que estoy haciendo aquí es tal vez, desde mi perspectiva, yo veo que dentro de la nueva recomendación existe un poquito de cada uno de eso, y más bien la recomendación viene como que reforzar lo que dentro de esos diferentes instrumentos han estado hablando de los conocimientos, competencias y valores que deben ser fomentados en la educación para el siglo XXI. Pero desde mi perspectiva, hasta que no logremos visualizar
que estos diferentes abordajes de educación, ¿verdad? Que nosotros vemos de manera prioritaria, educación para el desarrollo sostenible, o el abordaje de los futuros de la educación, y mismo la misma recomendación, si no hacemos el puente con educación de calidad, es decir, que podemos argumentar que la educación para el desarrollo sostenible, que la educación para, o sea, la Alianza para una Educación Verde o la misma recomendación contribuyen y no son algo aparte, que contribuyen más bien a fomentar una, tanto una educación de calidad como una transformación social. Es ahí donde podemos hacer ese match, porque si no, es sin lugar a duda, por lo menos los gobiernos están muy enfocados en, en asegurar o ver cómo abordan el abandono de la educación, o también cómo, cómo fomentan la educación de calidad. Entonces creo que aquí tiene algo también que tenemos que encontrar maneras, y que termino, voy a cerrar aquí, de traer la recomendación, esas diferentes agendas de la UNESCO a ese diálogo que no es algo aparte de la educación de calidad. Bueno, Gracias. muchas gracias, Miriam, por la amplia respuesta y toda la riqueza de insumos que nos has dado. Y bueno, ahora vuelvo con Cristian. Tal vez si quieres replicar, comentar algo de lo que ha dicho Miriam y para ir, bueno, también cerrando y finalizando, preguntarte, bueno, ¿qué avances se han dado en la región a partir de esta recomendación revisada? Entonces, nos puedes actualizar. Entonces, ya sabemos qué es esta recomendación, con qué desafíos, qué oportunidades, quiénes podemos usarlas y qué está pasando en la región Ujú. a partir de Muchas esto. gracias. Muchas gracias, Alicia, y también muchas gracias, Miriam, por expresar tan claramente las oportunidades y desafíos que tiene esta recomendación, ¿no? Finalmente, todos estos instrumentos, como ya decía Miriam, que son instrumentos que nos permiten orientar la política educativa, son también, llamémosle de alguna manera, un horizonte de transformación. Y eso implica convencer a aquellas personas que todavía, ¿cierto?, no ven este potencial que tiene la educación y que sigue, digamos, pensando en pruebas estandarizadas, ¿cierto? Educación para el trabajo. Así que hay sin duda grandes desafíos desde el punto de vista de cómo pensamos la educación. Y ahí un poco trayéndolo a lo que es la tradición de América Latina y el Caribe, em, quisiera compartirles un poco este cuadro que nosotros hemos conversado desde UNESCO a nivel más regional con cuáles son aquellos desafíos y aquellas oportunidades que tiene la educación para poder transformar, digamos, la realidad que vivimos. Estamos en un contexto en este momento en nuestra región donde tenemos una serie de amenazas a la democracia, un aumento en los discursos de odio y violencia, negacionismo histórico de vulneraciones de derechos, el contexto global de la multicrisis, ¿cierto? Pero también una infodemia, ¿no? Una crisis y una epidemia de desinformación que está afectando y erosionando el tejido social. Y eso llama, ¿cierto?, a que podamos promover diferentes enfoques como la educación en derechos humanos, una educación antirracista, la educación inter y multicultural, algo que nos permita reducir las brechas de género y promover la inclusión. Ya lo decían muchos y muchas participantes en el chat, poner el foco en la educación para la paz y sobre todo en nuestros nuevos desafíos en la era de la inteligencia artificial y las redes sociales, cómo promovemos una ciudadanía digital responsable, cómo generamos una mayor alfabetización mediática e informacional y sobre todo cómo promovemos una educación para el desarrollo sostenible en esta mirada amplia del desarrollo sostenible, mucho más allá de esta dimensión ambiental, ¿no? Y eso llama a que las personas cuenten con habilidades y herramientas que nos permitan no solamente entender estos desafíos, sino abrirnos al diálogo, ¿no? Y poder ponernos frente a escenarios que nos permita encontrar respuesta no solamente a los desafíos de hoy, sino a aquellos desafíos que se verán también mañana y podamos sobre todo, como decimos también, ¿no? Aprender a hacer, ver y vivir juntos, que es un desafío mucho más grande de lo que quizás pensamos en nuestro día a día, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunas cosas también que podemos pensar desde nuestros diferentes espacios de trabajo que son una oportunidad para implementar la recomendación. Por ejemplo, promover la revisión de textos para asegurar que no estén con sesgos, ¿cierto? Y promuevan una educación antirracista. Muchas veces vemos que los textos presentan, por ejemplo, a pueblos indígenas o a personas afrodescendientes de una manera completamente estandarizada, no actualizada a nuestros días y por lo tanto es clave poder revisarlo incorporar de una mayor manera la cultura y las artes a las prácticas educativas
integrar perspectivas, ¿cierto? Múltiples para la enseñanza de la historia, no solamente un relato oficial, sino las diferentes voces que forman parte del proceso para aumentar la representación y la apropiación de la historia de nuestros países. Garantizar la libertad de expresión y opinión de los docentes. Eso yo creo que es central. La libertad de cátedra que les permita con confianza poder educar lo que nuestros estudiantes necesitan y sobre todo crear sistemas y entornos de aprendizaje seguros e inclusivos en el ámbito digital con mayores herramientas. Yo hablaba de alfabetización mediática informacional hace un rato. AMI es la sigla que nosotros ocupamos en UNESCO, como muchas otras siglas que ocupamos también. Y esto nos permite que niños, niñas, adolescentes y todas las personas sean capaces de identificar una noticia falsa, de ir a las fuentes, de no quedarse con el resultado de una búsqueda en Internet, porque muchas veces eso empieza a promover un desconocimiento total de la realidad, te empiezas a desconectarte y por lo tanto a promover de manera inadvertida la falta de diálogo, discursos de odio, ¿cierto? Y sobre todo oportunidades de discriminación, que es lo que no quisiéramos hacer. Otras acciones también tienen que ver con integrar de una manera más sostenida la salud física y mental y el bienestar dentro de la escuela, ser capaces también de diseñar evaluaciones que vayan más allá de solamente las competencias. Esto sin duda es un desafío que muchos y muchas de ustedes comparten en su práctica diaria y generar también espacios, y esto tiene que ver mucho más con la inversión de educación, en donde se promuevan y se financien programas educativos que promuevan la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible, y que eso involucre también la transformación y la inversión de la infraestructura en las escuelas para enfrentarse, por ejemplo, al cambio climático. Todos estos temas son, digamos, cosas que están pasando en este momento y quiero compartirles algunos espacios declarativos y de acción que creo que muestran un poco los principios de la recomendación en las acciones de la UNESCO con los países al día de hoy. Por ejemplo, tuvimos una reunión ministerial a principios de 2024 que tenía que ver con crear un marco de referencia regional para la reactivación, recuperación y transformación educativa. Todos los principios de la recomendación están integrados en esta declaración. Y es un acuerdo de los ministros y ministras de Educación de América Latina y el Caribe para ajustar sus sistemas, pensar en evaluación, movilizar recursos para transformar la educación. Así que al menos vemos que el compromiso político está y que hay oportunidades para implementar mayor acción en ese ámbito. Otro proyecto muy interesante en nuestra región y que ha logrado un gran apoyo político tiene que ver con el Plan de Acción de la UNESCO para prevenir y abordar la violencia en la educación en América Latina y el Caribe. Todos ustedes saben sin duda cómo estamos viendo cada vez más violencia en nuestros espacios educativos, no solamente en las escuelas, sino también en las comunidades donde están, en los trayectos desde el hogar hacia la escuela y también en los entornos digitales. Ante ese llamado, la UNESCO también, a través de una reunión de alto nivel con especialistas técnicos y ministros y ministras de educación, lanzó también un llamado a la acción. En el fondo, cómo desde la UNESCO podemos apoyar, por ejemplo, la promoción del intercambio técnico entre funcionarios de los estados, cómo podemos generar un observatorio que nos permita entender cuáles son las tendencias, ¿cierto?, a nivel regional y nacional para prevenir y abordar la violencia, cuáles son estas múltiples expresiones y su multidimensionalidad, y también, ¿cierto?, a partir de eso poder generar mayor investigación y evidencia, porque no hay tanta evidencia como uno pensaría para poder responder frente a la violencia en nuestra región. Y también algunos hitos que son más nacionales, por ejemplo, como la Estrategia de Educación sobre Memoria y Derechos Humanos para Chile, que es un ejemplo. Hay también ciertos avances en la región centroamericana con la inclusión del paradigma de escuelas verdes que nos contaba Miriam también en países como El Salvador y Honduras. Y también otros ejercicios que son claves en nuestra región, como la Estrategia Regional de la UNESCO sobre Movilidad Humana, que en este alto contexto de migración requiere también un abordaje significativo para promover el entendimiento y sobre todo que entendamos que todos somos iguales en dignidad y en derechos, que en estos contextos de migración sin duda siempre es un desafío muy grande. Hay otros proyectos como la Estrategia Regional Docente y otros que desde la UNESCO buscan construir este marco para poder implementar la recomendación, pero sin duda, como decía Miriam, falta más sensibilización y sobre todo falta también que llegue este primer espacio de reporte de la recomendación para que los países cuenten con una matriz de reporte que les permita mirar e identificar cómo su trabajo en política y en la implementación de la educación se está alineando con la nueva recomendación. Así que en el fondo quisiera dejarlo hasta acá, al menos para tener un espacio de preguntas y conversación con los participantes, pero sin duda hay mucho que hacer todavía. La recomendación en este momento y nuestra participación es más que nada una breboca para una discusión entre actores educativos y espero que conocer sobre esta recomendación les ayude también a contextualizar mejor su práctica y sobre todo las acciones que están haciendo en el ámbito de la educación. Gracias, Alicia.
Excelente. A Cristian, a Miriam, nos han dado muchos insumos y eso se ve en la cantidad de preguntas, comentarios que hay. Entonces, no, sin, sin perder más tiempo, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las preguntas. Por ejemplo, había algún interés, bueno, sobre el tema de la educación para la paz, ¿verdad? Si existe, decía José Eleazar, si existe capacitación para los docentes sobre la paz que sea aplicable a los distintos países del país. Y también Mirna Saldívar del Sindicato de Educadores en México, cómo podemos visualizar las principales áreas de oportunidad que tenemos en las aulas y poder promover una cultura de paz en el aula, la escuela y la comunidad. Entonces, bueno, podríamos ir, voy a leerles tal vez un par más y tal vez cada uno toma un tiempito y aborda. Por ejemplo, también nos pregunta Jimena Bruna sobre el tema de la cultura, ¿verdad? Porque cómo el tema de la cultura, el patrimonio, puede visualizarse, cómo puede verse en una educación transformadora. Ella se pregunta si no forma parte de esos principios, tal vez sí forma parte, entonces no sé, Cristian, si puedes ver si la cultura y el patrimonio está ahí. Y también Darío nos pregunta, bueno, creo que esto lo has mencionado un poco, Cristian, pero si pues ahondar en cómo ha sido acogida en los países esta recomendación en los sistemas también preuniversitarios formales. Entonces, bueno, tal vez un montón de preguntas y ya después sigo con eso. Muy bien, Después a sigo ver. con más. Vale, Alicia, voy a partir respondiendo algunas de estas preguntas en general y luego también ahí le doy la palabra a Miriam por si quisiera también complementar, ¿no? Quiero partir con el tema de la cultura, porque creo que es algo muy importante y que sin duda quizás no está expresado en los principios, ¿cierto? Y por lo tanto puede llamar la atención. Nosotros entendemos la diversidad cultural como parte del entendimiento internacional, ¿cierto? La cultura es una expresión de identidad. Y por lo tanto, para la UNESCO, todo lo que tiene que ver con la educación cultural y artística, donde se incluye también la educación patrimonial, es parte de ese mandato. Por ejemplo, durante el año 2023, la UNESCO levantó un gran proceso entre Estados miembros para crear el primer marco de la UNESCO sobre educación artística y educación cultural, que en el fondo recoge todas las experiencias de los países. Hicimos un proceso muy parecido al que les conté con consulta en todas las regiones. A mí también me tocó liderar la América Latina y el Caribe, así que sé que se hizo, en donde contamos con diferentes expertos de las artes, del patrimonio, del diálogo intercultural, que nos permitieron identificar cómo tenía que ser una educación artística y cultural para contribuir a la transformación social. Así que ese marco existe, está ahí, los principios de la recomendación no lo incluyen explícitamente, pero es un elemento transversal y que atraviesa todo el mandato de la UNESCO, está en nuestro nombre. Así que sin duda la cultura es un tema central para nosotros. Eso es un primer punto. Y con respecto a cómo ha sido la recepción de la recomendación, como les decía a un principio, lamentablemente el conocimiento que tenemos nosotros ahora es de oídas, en el fondo depende de los socios y de los estados miembros con quienes hemos tenido reuniones de asistencia técnica, pero no ha existido aún un proceso formal de reporte, por lo que no tenemos estadísticas, por ejemplo, o números más claros sobre cómo están logrando finalmente la recomendación permear el diseño de políticas y la implementación a nivel más local. Por ahí me quedaría de nuevo, muy en general ante todas las preguntas, pero para darle también espacio a Miriam para que pueda responder algunas. Cambio. Gracias, Cristian. Usted acaba de mencionar, no ha habido, pero habrá, ¿verdad? Un mecanismo de monitoreo y reporte, porque eso está ya dentro de las políticas de UNESCO. Entiendo bien, Cristian, aclárenos. En el 2026, que creo que ya es el próximo año, o sea, a finales del próximo año, ya va a haber un mecanismo para que los gobiernos reporten a UNESCO lo cuánto han implementado esa recomendación, ¿es correcto? Exactamente, la última revisión de lo que fue la recomendación del 74 se hizo antes del lanzamiento de la nueva recomendación, por lo que el nuevo reporte debiera ser en el periodo 2026-2027, que nos permita adecuar esa planilla de reporte que teníamos anteriormente para la recomendación del 74, que va a incluir en esta oportunidad un documento de instrucción sobre cómo generar este reporte. Un poco porque es la primera oportunidad de poder reportar la recomendación, pero también porque queremos que sea capaz de reflejar
las dinámicas educativas que se están dando a nivel nacional y con diferentes actores. Así que es algo que va a pasar, es algo para lo que estamos trabajando y muy probablemente vamos a lanzar pronto guías para promover la implementación de la recomendación y su reporte también. Exato. Gracias, Cristian, por aclarar isso. E uma vez mais, só para que nos quede em la mente, essa recomendação brinda um veículo, um mecanismo para que os governos possam também reportar sobre a implementação de el ODS 4.7. Nesse sentido, temos 5 anos para que a Agenda 2030 vaya terminando. Então, creio que são cinco, nos próximos 5 anos, a ideia é que, a través desse mecanismo que agora tem a Unesco com essa nova recomendação, que não é nova, mas é revisada, que también el reporte de la implementación del ODS 4.7 puede ser hecho a través de ese mismo mecanismo. Creo que es bueno recalcar aquí. Y bueno, agradezco todos los comentarios y preguntas. He visto algunos, o casi todos. Quisiera mencionar el más fácil, creo que encontré, porque es una pregunta corta, que alguien mencionó sobre qué es que tiene que ver con uno de las competencias que está en el documento que yo les mandé y que Cristian mencionó. Alguien preguntó de qué se trata las competencias de anticipación, que está como parte de varias competencias que están ahí identificadas en esa recomendación y en ese resumen de la recomendación que les mandé aquí. A lo que yo entiendo, tiene que ver con la capacidad de visualizar el futuro, de construir el futuro. Eh, Eso también es algo que se encuentra en otras agendas o instrumentos de la UNESCO, como las competencias de la educación para el desarrollo sostenible, invitan a que los procesos educativos fomenten la capacidad de los estudiantes para poder visualizar el futuro. Eso también está, por ejemplo, en los 7 saberes de la educación para el siglo XXI, que Edgar Morin escribió hace más de 25 años. Entonces, creo que tiene que ver con eso, o sea, fomentar, porque los procesos educativos en general nos enseñan a mirar un poco el pasado, a mirar la problemática actual, los grandes desafíos que tenemos, pero no necesariamente fomentar esa visión de diferentes futuros posibles. Entonces, disculpe extender aquí, pero porque en realidad para mí mismo me parece o me llama la atención esa competencia o ese objetivo de aprendizaje, y alguien preguntó eso aquí, entonces decidí enfocarme en eso. Yo Ok, creo, no, no sé gracias. si... Miren, bueno, eh, vamos a ver bueno, hay también muchos otros comentarios. También yo creo que algunos es en cómo fomentar, y en algo que también Miriam expresó bastante, en el diálogo, en las sinergias de esta recomendación y tendiendo puentes con ¿verdad? Con otras agendas, pero también con otras perspectivas educativas, con diferentes contextos. Entonces alguien hablaba también de los pueblos originarios, ¿verdad? Cómo se considera la interculturalidad en los aspectos relacionados a esta recomendación. Carla Sabatini nos dice, ¿verdad?, cómo aprovechar la visión integral de la recomendación para atender puentes conceptuales, para visibilizar interconexión entre los desafíos. Y también, si para el nivel universitario, Liliana Ortiz nos está preguntando, ¿verdad?, que si hay avances y se ve también a nivel de universitario. Entonces, también no sé si quisieran comentar sobre esto. Bueno, Nila, tal vez Coromoto también nos estaba preguntando sobre otros actores, ¿verdad? Porque habíamos hablado que no solamente, y Miriam lo mencionó, no es solo se habla a los gobiernos, sino que está hablando a otros actores sociales. Entonces, ¿cómo pueden ONGs potenciar estas recomendaciones considerando sus limitaciones también?
Entonces, si quieren Pudiera comentar comentar por algo. lo menos un pedacito de ese, después Cristian puede complementar. Yo visualizo como una cuenca, ¿verdad? Varios ríositos pequeños que vienen de diferentes campos y se unen en un gran río. Esos ríositos que alimentan, digamos, la cuenca, yo visualizo los diferentes actores, ¿verdad? Sea una ONG o una escuela, que simplesmente el director de la escuela o el docente de una escuela o mismo el estudiante de una escuela tiene conciencia, son sensibilizados o se interesan por la recomendación y dicen, vamos a trabajar con eso y contribuir a eso. Entonces, esa decisión puede venir desde diferentes ámbitos, pero también de diferentes agendas de educación y que creo que aquí el gran desafío ha sido si un director de una escuela, un docente o mismo alguien que desarrolla currículo nacional o estrategias nacional de educación, pasa 3 años desarrollando una política nacional de educación para el desarrollo sostenible. Un año después alguien viene y dice, no, ahora hay que desarrollar una política nacional de educación para cambio climático. O sea, es muy difícil desarrollar diferentes políticas y tener un proceso de monitoreo. Yo visualizo como esa recomendación que nos brinda ese río grande o esa avenida grande que varios actores, tanto escuelas como universidades, ONGs, puedan contribuir a eso, pero también diferentes abordajes de educación. Y eso si logramos, porque yo creo que es una tarea de todos, si logramos hacer esos puentes, pero de parte de los gobiernos, yo pienso que algo importante es que un gobierno debería actuar como un ente facilitador, articulador del proceso, ¿no? Así como fue cuando se lanzó los ODS en algunos países, se creó una plataforma nacional. Yo pienso que una de las cosas que un gobierno podría hacer es, bueno, vamos a establecer una plataforma nacional de implementación de la recomendación que tal vez une esos diferentes ríos de la cuenca, que es la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía planetaria, cómo todo eso puede contribuir, tanto abordajes de educación como actores, contribuir en la implementación de eso. Entonces creo que tiene mucho que ver el papel del gobierno, no tanto de implementar todo, porque no tiene la capacidad de implementar todo, pero de facilitar, de articular, de crear esos espacios donde se pueda visibilizar el trabajo de una ONG o de un museo, o de varias universidades, de una red de universidades en la implementación de esa recomendación y tal vez haciendo hincapié, no es solamente la implementación de la recomendación, es como alguien que está trabajando con un proyecto de educación para la sostenibilidad o un proyecto de ciudadanía planetaria, que se vea que eso también contribuye a la implementación de esa recomendación. Entonces visualizo más como algo que es como organizar y dar visibilidad a diferentes actores que son parte de una cuenca de un río grande. Ok. También antes, Cristian, alguien Ujú. había preguntado, Adriana Villa decía, es un tema aparte, pero tal vez muy relevante porque hablaba sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, como, bueno, a veces estos temas que estamos hablando, sentimos que van un paso lento y que todo el tema de inteligencia artificial va un poquito rápido y de gran interés para los gobiernos, para la ciudadanía, etcétera. Entonces, Ujú. si quieres mencionar algo, no sé si Claro que sí. quisieras, Quiero y part- además de lo demás. Gracias, Ali. Sí, quiero partir primero celebrando la figura que nos comenta Miriam, ¿no? Efectivamente, todo esto es como que confluyen los diferentes abordajes que tenemos actualmente en la escuela y en la educación, en el propósito de la educación. Eso es lo que hace la recomendación, es fortalecer cuál es el propósito final de la educación que estamos buscando brindar
a los y las estudiantes y a la sociedad como general para lograr finalmente la transformación de la que tanto hablamos, ¿no? De bienestar social y de una cultura de paz que esté transversalizada en cada espacio de nuestra vida. Así que creo que es bien claro, se vincula sin duda con los diferentes mecanismos y documentos que ya tiene la UNESCO de educación intercultural, educación cultural y artística, personas en movilidad, ¿cierto? Entre tantos otros que de alguna manera comparten principios. Hubo un ejercicio de homologar los principios. La recomendación debiera fácilmente responder a cualquier abordaje pedagógico por los principios que establece. Entonces, eso es, digamos, como una primera respuesta. Con lo que tú me comentas, por ejemplo, de inteligencia artificial, y a partir de un comentario que veo también acá en el chat sobre cómo podemos pensar sobre el futuro si no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, quiero un poco retomar también lo que decía Miriam sobre estas capacidades de anticipación, ¿no? O como se dice en inglés, future literacy, que es como alfabetización sobre el futuro. Creo que muchas veces lo entendemos en este horizonte como de inteligencia artificial, robótica, ¿cierto? Ciudades espaciales, no sé. Cuando en verdad tiene que ver con anticiparse a literalmente escenarios futuros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en una crisis de nuestros sistemas alimentarios? ¿Qué hago yo como persona? ¿Qué hace nuestra comunidad, por ejemplo? El camino es a través, por ejemplo, de hacernos cargo de nuestra alimentación a partir de, por ejemplo, huertos comunitarios. Hay una crisis de agua potable. Entonces, ¿cómo yo desde mi comunidad logro acceder a agua dulce, ¿cierto? Genero sistemas, por ejemplo, comunitarios de recolección de agua. Hago sistemas de purificación de agua con las diferentes capacidades que están instaladas en mi comunidad. Entonces, también es importante pensar que cuando hablamos de capacidades de anticipación, tiene que ver con las respuestas que a nivel local tienen sentido para cubrir las necesidades, ¿cierto? Y el ejercicio pleno de derechos de las personas. Entonces, quiero también hacer esa indicación porque muchas veces pensamos en ese más allá que también un poco invita a esta pregunta sobre inteligencia artificial, ¿no? Y también es un desafío, sin duda. Muchas veces yo he visto que la conversación se ha centrado en que la inteligencia artificial, por ejemplo, genera crisis en cómo estamos evaluando los aprendizajes, porque uno hace una pregunta y la IA te manda una respuesta hecha, ¿cierto? Pero quizás debiéramos hacernos otra pregunta, que es, ¿de dónde está sacando esa información la inteligencia artificial? Las escuelas y los sistemas educativos pueden contribuir a cómo se alimentan estos sistemas de aprendizaje. ¿Cierto? Alimentarlos con información, por ejemplo, sobre conocimientos ancestrales, ¿cierto? O indígenas, o soluciones basadas en la naturaleza de los pueblos originarios. También diferentes materiales, recursos y tradiciones en diferentes lenguas, ¿cierto? De pueblos originarios. Todo eso, en este momento, en el contexto de creación de estos diseños de aprendizaje de la inteligencia artificial, están quedando fuera, porque gran parte de las bases de información, ¿cierto? Son bases de información del norte global, ¿cierto? Y por lo tanto está quedando fuera esta mirada de este sur global con toda la riqueza cultural y de aprendizajes y conocimientos que están en la región. Entonces también pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como docente y comunidad? Generar, por ejemplo, actividades como un hackathon, donde creo más información para que el sistema se alimente de información verificada y construida desde nuestras latitudes. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que quiero dejar también como mensaje. Creo que es muy importante que pensemos en acciones que se pueden ver pequeñitas, pero que tienen un gran impacto en la manera en la que estamos viviendo hoy día. Y alguien hacía una pregunta sobre la educación superior. Yo creo que todavía es incipiente, hay sin duda una responsabilidad de las universidades en la construcción de paz y en el diseño de la sociedad donde estamos. A mí me consta, por ejemplo, que la Universidad de La Paz, a través de la cátedra de la Carta de la Tierra, está trabajando en esto, también la Cátedra de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial de la Universidad de San Andrés, y así todo nuestro ecosistema de cátedras están integrando también los principios de la recomendación y sin duda no vemos los cambios hoy día porque la recomendación tiene prácticamente 18 meses afuera, pero sin duda lo vamos a empezar a ver en los próximos años y la invitación es estar atentos también, como les decía, a ver cómo en sus contextos hay oportunidad de implementar los principios de la recomendación desde reuniones con apoderados y con padres y madres en la escuela, reuniones de equipos entre docentes para promover la reflexión sobre nuestras prácticas. Esta recomendación permite muchos aterrizajes, entonces también hay un poco invitarles a que puedan encontrar aquellos espacios que les hace sentido implementar la recomendación para promover la cultura de paz, el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Eso, Alicia. Bueno, excelente. Creo que hemos abordado muchas de los comentarios. Bueno, ustedes ahí también como panelistas pueden ver en el chat. A mí me ha llamado mucho la atención de las cosas que ustedes han dicho y que la recomendación nos invita y lo pone en el ojo es pensar la educación como un bien común. Esto me parece que es muy bueno.
lo que acabas de decir, ¿verdad? Que es una recomendación que permite distintos abordajes, es flexible, es una hoja de ruta, se puede usar como un llamado a la acción. Entonces, el asunto es aprovecharla, ¿verdad? Tenemos el texto ahí, cómo podemos aprovecharla si soy una ONG, si soy una universidad, si estoy en una escuela o si estoy en un ministerio o un sindicato de trabajadores y educadores, como estamos viendo acá. Em, y vincularlo mucho con una educación de calidad. No sé si, bueno, que estamos en tiempo como para tal vez ir cerrando, pero sí me gustaría escuchar de ustedes sobre eso, porque eso es algo que interesa mucho a los ministerios, a los gobiernos, aún a los presidentes. Uno a veces escucha, bueno, yo estoy en Costa Rica y a veces uno escucha mucho a las personas de gobierno y les interesa mucho el rezago educativo que ha pasado. Entonces, eso es lo que está en el foco. Entonces, ¿cómo aprovechar dar a conocer a quienes están tomando decisiones, especialmente relacionados a la educación, que es tan importante, ¿verdad? La educación lo vemos como ese motor social, ese motor para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo hacer ver, clarificar que tratar estos temas de educación para la paz, de sostenibilidad, ciudadanía global, todo esto nos ayuda y fomenta la educación de calidad? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera comentar al respecto y para ir cerrando. Ujú. Yo podría comentar sobre eso. Creo que también fue una de las preguntas de un participante de aquí sobre indicadores específicos de calidad sobre esa recomendación, pero yo lo relacioné con el tema de la calidad de la educación. Yo creo que las agendas que vienen promoviendo la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía planetaria, entre otros, y esa recomendación desde el punto de vista no del qué, pero del cómo, es decir, el abordaje pedagógico de cómo se debería llevar a cabo un proceso de educación-aprendizaje. Todas essas agendas devem contribuir a fomentar a educação de qualidade. Eu creio que aqui é nosso desafio é de visibilizar isto, ¿verdad? Visibilizar através de, ok, demonstrando que projetos que implementam o abordaje pedagógico de la EDS, de la Educación para la Ciudadanía Planetaria, y que también está como que involucrado con la recomendación, ha contribuido de manera específica en una universidad, una escuela, con el aumento de la calidad de la educación. Entonces, una vez más, desde el punto de vista del cómo, ¿verdad?, se debe llevar a cabo el abordaje pedagógico, creo que es algo clave para que nosotros podamos hacer ese puente y dar visibilidad a eso, pero yo creo que a través de investigación y demostración de evidencias, porque yo puedo decir aquí que lo que creo que es que la EDS fomenta la educación de calidad, pero si pudiéramos demostrar más a través de investigación, ¿verdad? Ahí va una vez más esa colaboración entre gobierno, universidades, o institutos de investigação que puedan hacer investigación que muestren evidencias cada vez más que ese tipo de nuevas abordajes educativos que están enmarcados en esas agendas de la UNESCO contribuyen con eso. Yo creo que es fundamental. Algo que usted mencionó, Alicia, que me vino a la mente, que es una diferenciación entre la agenda, la recomendación, la versión de la recomendación de 1974 y esa versión actual, es que la versión actual da mucho más visibilidad al papel de actores no gubernamentales y la importancia de la colaboración entre ellos. Y puede ser cátedras UNESCO, universidades, ONGs y escuelas para trabajar de manera articulada junto con la UNESCO. Solo para terminar, si uno ve, por ejemplo, el informe de los futuros de la educación, ya es un tema que a nosotros aquí desde la cátedra
de la UNESCO en EDS y Carta Latera trabajamos desde hace muchos años, que es el tema de cómo trabajar, fomentar valores de sostenibilidad, de la ética de cuidado, de educación. O sea, ese tema se ve reflejado en el informe del futuro de la educación y en otros instrumentos de la UNESCO, y para mí es de gran alegría ver eso claramente enfatizado, y veo eso como una oportunidad para nosotros que nos gusta trabajar con el tema de educación y valores, o fomentar la ética del cuidado, es de usar eso, o sea, la recomendación como un instrumento que fortalece la razón de ser del trabajo que ya estamos haciendo hace tiempo, y creo que permea una vez más esas diferentes agendas, fomentar una ética del cuidado y los valores de ciudadanía planetaria y sostenibilidad. Bueno, gracias, Miriam, y tal vez las palabras finales de Cristian. Gracias, Alicia. Sí, quiero tomarme de lo que estaba diciendo Miriam porque creo que es importante, porque si bien la recomendación no define una calidad de la educación, como ustedes también saben que muy pocos documentos e instrumentos se atreven a caracterizar la calidad de la educación, tiene que ver precisamente porque va a depender de cómo entendemos el propósito de la educación en cada uno de nuestros países y en nuestra sociedad como un todo, ¿no? Hoy, actualmente, sigue siendo una idea de capital humano, una idea de una educación que contribuye, ¿cierto?, al desarrollo de capacidades para el trabajo, para la técnica. Y desde ahí creo que esta recomendación nos permite pensar un horizonte diferente, un horizonte donde la calidad de la educación tiene que ver con una mirada integradora y holística de la educación. Ya lo decían algunos participantes, no es solo contenido, son habilidades de desarrollo socioemocional y también promoción de la acción para generar un cambio. Y la recomendación contribuye mucho a que, por ejemplo, los países, la sociedad civil, la academia, pueden contribuir también a caracterizar y cargar de sentido la calidad bajo esta mirada, ¿no? Cómo nos prepara para los desafíos que tenemos, cómo nos prepara para ser ciudadanos, ¿cierto?, partes de un mismo mundo y sobre todo que nos motive a la reflexión de qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo y dónde lo estamos aprendiendo, que es algo que introduce desde ya el marco de educación para el desarrollo sostenible del 2019, ¿no? No son solamente los contenidos, sino que es también cómo lo estamos enseñando en las escuelas, donde se produce este aprendizaje e interacción entre el estudiante y el docente, y finalmente cómo son esos espacios de aprendizaje, ¿no? Un poco lo que les decía también antes en otras intervenciones. Si vamos a hablar de derechos humanos, una escuela que enseña sobre derechos humanos tiene que respetar y promover los derechos humanos. Una escuela que enseña sobre cuidado, por ejemplo, del medio ambiente o regeneración de ecosistemas, tiene que ser una escuela que muestre qué es lo que está haciendo, ¿no? A partir de diferentes espacios de vinculación con sociedad civil, otros actores y con el territorio. Así que para cerrar les diría eso, nuevamente, vean la recomendación como una especie de tesauro de diferentes enfoques de la educación, cómo esto se puede integrar en sus propias realidades nacionales y locales, desde una escuela hasta la política, porque ese abanico lo permite esta recomendación, y ocúpelo también como un instrumento para desarrollar la curiosidad. Muchas veces no todos y todas somos expertos en todos estos temas. Entonces la recomendación arma un relato de todo este abordaje en una educación transformadora, y así, por ejemplo, como nos preguntaban sobre cultura, va a haber un grupo que trabaje mucho con pueblos originarios y va a ver también cómo cada uno de estos temas y conceptos tiene también una mirada que integra, por ejemplo, la identidad de los pueblos originarios, por mencionar y seguir con el ejemplo, ¿no? Entonces, también quiero dejarles esa invitación, que lo miren críticamente y lo vean como una oportunidad de conocer más allá de lo que están haciendo hoy día y de transformar su práctica en lo que estamos haciendo en la educación en América Latina y el Caribe. Eso, Alicia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Miriam, por sus valiosos aportes, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy presentes, a todas las que se inscribieron. Este fue un seminario mucho interés. Hubo casi 700 personas que están inscritas, entonces trataremos de enviarles, trataremos, no les enviaremos la grabación de este seminario. Igualmente les compartimos un canal de YouTube donde tenemos, vamos a tener pero tenemos también los previos si a ustedes les interesa, y que todos tienen relación a estos abordajes educativos transformadores hacia esa visión de sostenibilidad, de justicia, de paz, que tanto nos interesa inculcar en este contexto que está
muy desafiante, como lo sabemos, pero que cada uno podemos dar nuestro aporte, porque entre muchos aportes podemos cambiar estos desafíos. Así que para eso estamos acá también, para motivarnos, personas que pensamos parecido y que tenemos esta visión de este mundo más pacífico y sostenible. Así que muchas gracias y seguiremos. Vamos a compartirles, vamos a en otros eventos compartirles invitaciones para seguir la conversación. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Cristian. gracias a todos Alice. también, María Alicia. Gracias. Un Un abrazo. abrazo. Ujú.